Estimados y estimadas estudiantes, en esta clase de Ingeniería Hidráulica Avanzada vamos a continuar viendo el tema de transporte de sedimentos. En esta clase en particular vamos a diferenciar entre el transporte de sedimentos que ocurre en el fondo y el transporte de sedimentos que ocurren no en el fondo, en suspensión. Y hoy veremos 4 métodos para poder estimar el transporte de sedimentos cuando este ocurre en el fondo. Entonces, en la clase anterior vimos clasificaciones para determinar si es que había o no había transporte de sedimentos como una variable binaria. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos bien, vimos que el transporte de sedimentos iba a ocurrir si es que el esfuerzo de corte ejercido por el fluido era superior a un cierto esfuerzo de corte crítico dado por el tamaño de las partículas. Si esta condición ocurría, íbamos a tener transporte de sedimentos. Lo que sí, nunca conversamos con respecto a cuánto transporte de sedimentos iba a haber, cuántas toneladas de masa por unidad de tiempo. Entonces, es necesario cuantificar dicha cantidad. Por lo tanto, la pregunta que hay que hacerse es ¿cuánta masa de sedimento está siendo transportada por unidad de tiempo? Esto va a ser necesario para el diseño de diversas obras hidráulicas. Entonces, en el transporte de sedimentos, también a veces se utiliza el término de caudal sólido o gasto sólido para definir de manera cuantitativa la cantidad de sedimentos que es transportado en un cauce. Entonces, como se mencionó anteriormente, cuando tenemos esta condición, las partículas que forman el lecho del río van a comenzar a moverse. Y este movimiento se puede clasificar en dos. Tenemos el gasto sólido de fondo, es el que ocurre en esta área que vemos acá, desde esta línea hacia abajo. Ocurre aproximadamente en un espesor de 2 veces el diámetro de las partículas que se encuentran en el fondo. Y estas partículas están intermitentemente tocando el fondo a medida que son desplazadas hacia aguas abajo. Y por otro lado, esto es lo que veremos en la clase de hoy. Por otro lado, tenemos el gasto sólido en suspensión, que es el que veremos en la clase siguiente. Este es aquel que ocurre cuando el sedimento está constantemente en suspensión. Está, por así decirlo, disuelto en el líquido. No es la palabra más precisa decir disuelto, pero pueden considerar que para efectos prácticos sería algo como ello. Estas son las partículas que le dan el color café a los ríos cuando los caudales aumentan, cuando tenemos una crecida y vemos que el agua ya en vez de ser transparente es de color café claro. Ese color se debe a las partículas que hay en transporte en suspensión. Ya, con respecto a los métodos, hay muchos métodos para poder estimar tanto el gasto de fondo como el gasto en suspensión. Una buena referencia que presenta la mayoría de las formulaciones es el libro que se presenta acá, por si desean verificarlo con mayor detalle. El primer método que vamos a ver con respecto al gasto sólido de fondo es el método Du Bois. Es el método más antiguo, pero también quizá el más intuitivo de comprender. Entonces, Du Bois plantea una idea que es bastante lógica, que se plantea que mientras más grande sea la diferencia entre el esfuerzo tau cero debido al flujo y el esfuerzo tau c debido a las partículas, mayor debiese ser el transporte de sedimentos en el fondo. Entonces, plantea que el transporte de sedimentos, que está acá, debiese ser proporcional a este factor. A medida que tau 0 es mayor a tau c, debe haber una mayor cantidad de sedimentos desplazados, por lo tanto QB debe incrementar de manera análoga. Entonces, el método que define es que el transporte de sedimentos en volumen por unidad de tiempo y ancho, es decir, metros cúbicos sobre metros segundo, va a ser igual a un coeficiente experimental X, que es el que tiene unidades. Ojo, no es un coeficiente adimensional, sino que tiene dimensiones, y se puede estimar mediante la fórmula de Straub, que es la que vemos acá, donde D es el diámetro de las partículas en milímetros. Y a su vez se multiplica por el esfuerzo de corte en el fondo que hay en el cauce, en pascales, y el esfuerzo de corte crítico en el fondo también en pascales. Nosotros ya vimos métodos como estimar tau 0 y tau c en la clase anterior. Por lo tanto, con todas estas variables ya identificadas, se puede calcular el transporte de sedimento utilizando el método de Du Bois. Recordad que esta fórmula es válida para diámetros de partículas en este rango. Otro método es el método de Shields. Este método también está basado en la misma idea de Du Bois, es decir, el transporte de sedimento en volumen por unidad de tiempo y por unidad de ancho es proporcional
a la diferencia entre el esfuerzo de corte, tau 0, y el esfuerzo de corte crítico, tau sub c. Las variables que se encuentran en esta variable de proporcionalidad son todas conocidas. Tenemos Q, que es el caudal por unidad de ancho, I viene siendo la pendiente. Tenemos G, D, que es el tamaño de la partícula, y las densidades tanto del sólido como del agua. Ojo que esta fórmula es válida para sedimentos que no son cohesivos. El tercer método que veremos es el método de Meyer-Peteron-Müller. Este método está basado en una campaña de experimentos bastante extensa que duró 16 años. Se realizó en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Este método es similar a los métodos anteriores. Aquí tiene el factor que se parece al factor tau 0 menos tau c, con la diferencia de que tiene ciertas características distintas. Por ejemplo, incluye la rugosidad de Manning debido a las partículas en un fondo plano y el coeficiente de Manning total, es decir, la rugosidad tanto debido a las partículas como a la forma de fondo, tal como se vio en la clase anterior. Este factor se multiplica por el esfuerzo de corte adimensional y se le resta un valor constante. Este viene siendo, por así decirlo, algo proporcional a un esfuerzo de corte crítico adimensional. No es exactamente este valor, pero probablemente se derivó con un razonamiento similar. Y este factor que vemos acá es sencillo de obtener, depende de variables conocidas, el tamaño de la partícula, la densidad del sólido, la densidad del fluido y la aceleración de gravedad. Reemplazando los valores en esta ecuación nos daría el transporte de sedimentos en volumen por unidad de ancho y tiempo. También es válido para sedimentos que no son cohesivos. Y por último, veremos el método de Einstein y Brown. Este método expresa el transporte de sedimentos como una función adimensional phi, que es igual al transporte de sedimento en volumen por unidad de tiempo y ancho, dividido por el tamaño del sedimento y la velocidad terminal. La velocidad terminal, para aplicarla en este método, debe ser obtenida con la siguiente expresión, que se evalúa como una función f que se multiplica por este paréntesis. Este paréntesis, reitero, tiene variables que son conocidas, tamaño de la partícula, densidad, aceleración de gravedad, y f es simplemente una función que depende de las mismas variables y además de la viscosidad cinemática del agua. Una vez que reemplazamos los valores, obtendremos la velocidad terminal. O sea, tendríamos la velocidad terminal. De la granulometría obtenemos el tamaño de las partículas. Nos faltaría obtener cuánto vale esta función phi. Esta función phi se puede estimar simplemente según los siguientes casos. Dependiendo del esfuerzo de corte dimensional que haya, la función phi va a tomar distintos valores. Podemos ver de que si el esfuerzo de corte dimensional es menor a este valor, la función simplemente toma el valor 0 y significaría que no hay transporte de sedimentos en el fondo. Entonces, teniendo phi, podemos despejar QB de la siguiente manera y tendríamos phi, D y la velocidad terminal y podríamos estimar el transporte de sedimento en el fondo. ¿Existen otros métodos? Existen en realidad muchos métodos para poder estimar el gasto de fondo. Muchos de ellos están en el libro que se presentó en las primeras diapositivas de esta clase. Y algunos de ellos son estos. En nuestras clases solamente veremos los 4 que se mencionó anteriormente. Y en la clase sincrónica vamos a ver ejemplos con respecto a cada uno de los métodos y vamos a compararlos entre ellos. Veremos para una misma condición de granulometría y para una misma condición de flujo, veremos los distintos gastos sólidos de fondo que nos dan los distintos métodos. Y también veremos cómo aplicar estos métodos a granulometrías no uniformes. Nos vemos entonces en la clase sincrónica.